El sol de la mañana entraba por los ventanales del tribunal municipal como si quisiera iluminar la verdad, pero en aquel lugar, la verdad había muerto hace mucho tiempo. Los pasillos de mármol resonaban con el eco de pasos apresurados, de abogados con maletines de cuero, de secretarias con carpetas interminables, de personas comunes que llegaban buscando justicia y se marchaban con el alma destrozada. Entre toda aquella multitud, un hombre caminaba con pasos lentos pero firmes. Se llamaba Mateo Guerrero. Tenía 34 años, aunque su mirada cargaba el peso de una vida entera de sufrimiento. Su cabello negro estaba cortado casi al ras, un buzz cut que había aprendido a llevar durante los 6 años que pasó encerrado entre rejas. Su barba de varios días le daba un aspecto descuidado, áspero, como de alguien que había dejado de importarle su reflejo en el espejo. En sus brazos, los tatuajes contaban historias que nadie quería escuchar. Un reloj sin manecillas porque el tiempo se había detenido para él. Cadenas rotas que simbolizaban una libertad que aún no sentía, y una frase en letras góticas que decía «La verdad prevalece», aunque él mismo había dejado de creer en esas palabras. Vestía una camisa azul marino que su madre había planchado con todo el amor del mundo la noche anterior. Era una camisa vieja, con el cuello ligeramente desgastado, pero estaba limpia y digna. Su madre le había dicho mientras se la entregaba: «Mijo, la ropa no hace al hombre, pero hoy necesitas que te vean como lo que eres. Un hombre bueno que merece una segunda oportunidad». Mateo había abrazado a Carmen con fuerza, sintiendo sus huesos frágiles bajo el abrazo, prometiéndole que todo saldría bien, aunque en el fondo de su corazón el miedo le carcomía las entrañas. Ahora caminaba por aquel pasillo interminable hacia la sala de audiencias número 3, donde se decidiría su destino. Llevaba en la mano una carpeta con documentos que había reunido durante meses, testimonios de compañeros de prisión que sabían la verdad, cartas de su antigua empleadora que certificaban su honestidad, y lo más importante, un expediente que había conseguido a través de un antiguo guardia de la prisión. Un expediente que demostraba irregularidades en su juicio original. Irregularidades que apuntaban directamente a la jueza que hoy presidiría su audiencia. La jueza Valentina Moncada. Solo de pensar en su nombre, Mateo sentía un escalofrío recorrerle la espalda. La había visto en televisión durante años, siempre con su sonrisa perfecta, sus trajes impecables, sus declaraciones sobre la importancia de la justicia y el Estado de Derecho. La prensa la adoraba. La llamaban la dama de hierro del sistema judicial, una mujer incorruptible que había llegado a su posición por mérito propio. Pero Mateo sabía algo que nadie más sabía. Sabía que detrás de aquella máscara de rectitud se escondía el rostro de una criminal que había destruido su vida. Hace 6 años, Mateo era un hombre completamente diferente. Trabajaba como contador en una pequeña empresa de construcción. Ganaba un sueldo modesto, pero suficiente para mantener a su esposa Elena y a su hija Sofía, que en aquel entonces tenía apenas 4 años. Era feliz, genuinamente feliz. Llegaba a casa cada noche y su hija corría a sus brazos gritando «Papi, papi», y él la levantaba en el aire mientras ella reía con esa risa cristalina que era la música más hermosa que había escuchado jamás. Todo cambió una noche de octubre. La policía llegó a su puerta a las 3 de la madrugada. Lo sacaron de la cama frente a su esposa aterrorizada, frente a su hija que lloraba sin entender qué estaba pasando. Lo acusaron de malversación de fondos, de robar $200,000 de la empresa donde trabajaba. Mateo juró su inocencia una y otra vez, pero nadie lo escuchó. Las pruebas eran contundentes, le dijeron. Transferencias bancarias a su nombre, documentos con su firma,
testimonios de compañeros que aseguraban haberlo visto actuar de manera sospechosa. El juicio fue una farsa. Su abogado de oficio apenas presentó defensa. El fiscal lo pintó como un monstruo codicioso que había traicionado la confianza de quienes le dieron trabajo. Y la jueza que presidía el caso, una mujer joven y ambiciosa que acababa de ser nombrada en el cargo, lo miró con desprecio absoluto durante todo el proceso. Esa jueza era Valentina Moncada. Cuando dictó la sentencia de 8 años de prisión, lo hizo con una sonrisa casi imperceptible en los labios, como si disfrutara del momento. Mateo perdió todo: su libertad, su trabajo, su reputación, y lo peor de todo, perdió a su familia. Elena no pudo soportar la vergüenza. Los vecinos murmuraban, los amigos desaparecieron. La familia de ella le exigió que se alejara del criminal. 6 meses después de que Mateo entrara en prisión, Elena le envió los papeles de divorcio y se llevó a Sofía. Se la llevó lejos, a otra ciudad, prometiendo que jamás dejaría que su hija creciera con la sombra de un padre delincuente. Mateo firmó los papeles de divorcio con las manos temblando. No porque quisiera perder a su esposa, sino porque no tenía fuerzas para luchar. Estaba destruido, completamente destruido. Durante los primeros 2 años en prisión, pensó en quitarse la vida más veces de las que podía contar. Solo el recuerdo de su madre Carmen, que lo visitaba cada domingo sin falta, que le llevaba comida casera y le repetía que ella creía en su inocencia, solo ese recuerdo lo mantuvo vivo. Fue en el 3er año cuando todo cambió. Un guardia llamado Roberto, un hombre mayor que estaba a punto de jubilarse, se acercó a Mateo una noche y le entregó un sobre amarillo. «Léelo cuando estés solo», le dijo en voz baja. «Y cuando salgas de aquí, busca la verdad». Dentro del sobre había copias de documentos que Roberto había estado recopilando durante años. Documentos que mostraban un patrón, docenas de casos donde personas inocentes habían sido condenadas injustamente, todos presididos por la misma jueza, todos involucrando a las mismas empresas que pagaban sobornos para eliminar empleados incómodos o chivos expiatorios convenientes. Mateo no era el único. Era una víctima más de un sistema corrupto, y Valentina Moncada estaba en el centro de todo. Ahora, después de cumplir 6 años de condena y salir en libertad condicional por buena conducta, Mateo estaba de pie frente a las puertas de la sala de audiencias número 3. Respiró profundamente. Sus manos sudaban. Podía escuchar el murmullo de la gente dentro, el ruido de las sillas, las conversaciones en voz baja. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era peligroso. Sabía que enfrentarse a una mujer tan poderosa como Valentina Moncada era como enfrentarse a un monstruo con las manos desnudas. Pero no tenía opción. Necesitaba limpiar su nombre. Necesitaba recuperar el derecho de ver a su hija, que ahora tenía 10 años y probablemente ni siquiera recordaba su rostro. Empujó las puertas y entró. La sala estaba llena. Había al menos 50 personas sentadas en los bancos de madera, esperando sus propios casos, sus propias sentencias, sus propias migajas de justicia. Todas las miradas se volvieron hacia Mateo cuando entró. Algunas con curiosidad, otras con desprecio al notar sus tatuajes, su aspecto de expresidiario que ninguna camisa planchada podía ocultar. Él mantuvo la cabeza alta y caminó hacia el frente, donde un alguacil le indicó que tomara asiento en la primera fila. Y entonces la vio. Valentina Moncada entró por una puerta lateral con la elegancia de una reina entrando a su palacio. Llevaba un vestido negro ajustado debajo de su toga judicial, un vestido que insinuaba cada curva de su cuerpo de modelo sin cruzar ninguna línea de impropiedad. Su cabello castaño oscuro caía en ondas perfectas sobre sus hombros, brillante como en un comercial de shampoo de lujo.
Sus ojos verdes escanearon la sala con una mezcla de aburrimiento y superioridad, como si todas las personas presentes fueran insectos indignos de su atención. Cuando su mirada se cruzó brevemente con la de Mateo, él pudo jurar que vio un destello de reconocimiento, un microsegundo de tensión antes de que ella desviara la vista. «Todos de pie», ordenó el alguacil. La sala obedeció como un solo cuerpo. Valentina tomó asiento en su silla elevada de cuero bordó, detrás de su imponente mesa de mogno. Detrás de ella, el escudo dorado del tribunal brillaba bajo las luces. Abrió una carpeta con sus manos perfectamente manicuradas, uñas pintadas de un rojo oscuro que combinaba con su labial, y comenzó a revisar los casos del día con expresión de absoluto desinterés. Los minutos pasaron como horas. Caso tras caso, Valentina dictaba sentencias con la frialdad de quien lee una lista de compras. Un hombre mayor fue condenado a pagar una multa que claramente no podía costear. Una madre soltera perdió la custodia de sus hijos por un tecnicismo absurdo. Un joven fue sentenciado a trabajos comunitarios por un delito menor que merecía solo una advertencia. Y en cada caso, Valentina sonreía ligeramente cuando dictaba el veredicto, como si el sufrimiento ajeno le produjera un placer secreto. Finalmente, el alguacil llamó. Caso número 423. Mateo Guerrero solicita revisión de sentencia y restauración de derechos parentales. Mateo se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero su voz salió firme cuando respondió. Presente, su señoría. Valentina levantó la vista de sus papeles y lo miró directamente por primera vez. Sus ojos verdes se clavaron en él como dagas de hielo. «Acérquese al estrado», ordenó con una voz que era pura seda envenenada. Mateo caminó hacia adelante, consciente de cada mirada clavada en su espalda. Se detuvo frente al estrado y esperó. Valentina hojeó su expediente con deliberada lentitud. Mateo Guerrero, leyó en voz alta, asegurándose de que toda la sala pudiera escuchar. Condenado hace 6 años por malversación de fondos, sentencia de 8 años, reducida a 6 por buena conducta, actualmente en libertad condicional. Levantó la vista y lo miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y ahora viene aquí a pedir que revisemos su caso. ¡Qué interesante! Su señoría, comenzó Mateo. Tengo documentos que demuestran que mi condena fue injusta. Hay irregularidades en el proceso original que... ¿Irregularidades?, lo interrumpió Valentina con una risa corta y cruel. ¿Un criminal condenado viene a mi tribunal a hablar de irregularidades? Se volvió hacia el público con expresión de falsa incredulidad. ¿Pueden creerlo? Algunas personas en la sala rieron nerviosamente, siguiendo la dirección de la jueza. Mateo apretó los puños, pero mantuvo la compostura. Con todo respeto, su señoría, tengo derecho a presentar nueva evidencia. La ley establece que... ¡La ley!, lo cortó Valentina, poniéndose de pie lentamente. La ley la interpreto yo en esta sala, y lo que yo veo frente a mí no es un ciudadano ejerciendo sus derechos. Lo que veo es un delincuente, un expresidiario con tatuajes de pandillero que viene aquí a desperdiciar el tiempo de este tribunal con fantasías de inocencia. Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Yo nunca pertenecí a ninguna pandilla. Estos tatuajes... ¡Silencio!, gritó Valentina golpeando su martillo contra la mesa. El sonido retumbó en la sala como un trueno. No le di permiso de hablar. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevía a respirar. Valentina bajó del estrado y caminó hacia Mateo con pasos lentos y calculados, sus tacones resonando contra el suelo de mármol como el tic-tac de un reloj de muerte. Se detuvo a menos de 1 metro de él, tan cerca que Mateo podía oler su perfume caro, una fragancia floral que contrastaba obscenamente con la crueldad de sus palabras. «Mírate», susurró ella,
pero su voz estaba perfectamente calibrada para que toda la sala pudiera escuchar. «Mírate bien, tienes pinta de criminal, hueles a prisión, tienes marcas de delincuente en los brazos». Se volvió hacia el público. ¿Acaso esperan que yo, una servidora de la justicia, pierda mi tiempo revisando el caso de alguien así? Su señoría, por favor. La voz de Mateo se quebró por primera vez. Solo quiero ver a mi hija. Solo quiero... ¿Tu hija? Valentina lanzó una carcajada que heló la sangre de todos los presentes. ¿La hija que abandonaste cuando decidiste convertirte en ladrón? ¿La hija que ahora tiene una vida mejor lejos de ti? Negó con la cabeza, con expresión de falsa lástima. Esa niña está mejor sin un padre como tú, y este tribunal no va a ayudarte a arruinar su vida. Mateo sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero las contuvo con toda la fuerza de su voluntad. «Soy inocente», dijo con voz ronca. «Fui condenado injustamente, tengo pruebas». «¡Basta!». Valentina regresó a su asiento con movimientos teatrales. «He escuchado suficiente. Su solicitud de revisión queda denegada. Su solicitud de restauración de derechos parentales queda denegada». Golpeó el martillo una vez más. «Los criminales no tienen derechos en mi tribunal». Un murmullo recorrió la sala. Algunas personas miraban a Mateo con lástima, otras con desprecio, otras simplemente desviaban la vista, aliviadas de no ser ellas las que estaban siendo humilladas. «Pero su señoría», intentó Mateo una vez más. «Guardias», llamó Valentina con voz aburrida. «Escolten a este hombre fuera de mi sala y asegúrense de que no vuelva a molestar a este tribunal con sus delirios». Dos guardias se acercaron a Mateo y lo tomaron de los brazos. Él no opuso resistencia. ¿Qué sentido tenía? Todo estaba perdido. Todo por lo que había luchado. Todas las esperanzas que había mantenido vivas durante 6 años de infierno. Todo había sido aplastado en cuestión de minutos por una mujer que lo miraba como si fuera basura. Mientras lo arrastraban hacia la salida, escuchó la voz de Valentina una última vez, dirigiéndose al público con tono casual. «Que esto sirva de lección. En este tribunal no hay lugar para criminales que buscan manipular el sistema. La justicia siempre prevalece». Las puertas se cerraron detrás de Mateo con un golpe sordo que resonó en su alma como el sonido de una tumba sellándose. Afuera, en el pasillo, los guardias lo soltaron sin decir palabra y regresaron al interior. Mateo se quedó de pie, inmóvil, mirando al vacío. Su carpeta con documentos había caído al suelo, las hojas desparramadas como los restos de un naufragio. Se agachó lentamente y comenzó a recogerlas con manos temblorosas. Fue entonces cuando una mano se posó suavemente sobre su hombro. «No te rindas, mijo». Mateo levantó la vista y vio a su madre Carmen. La anciana había estado esperando fuera de la sala durante toda la audiencia, rezando rosario tras rosario, pidiendo a todos los santos que protegieran a su hijo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de algo más. Algo que Mateo había olvidado cómo se sentía: esperanza. «Mamá», susurró él con voz rota, «me humilló frente a todos. Me trató como si fueras un criminal», completó Carmen. «Lo sé, mijo. Lo escuché todo desde afuera. Esa mujer es un monstruo. Pero escúchame bien». Le tomó el rostro entre sus manos arrugadas y lo obligó a mirarla a los ojos. «La verdad siempre sale a la luz. Siempre. Y cuando eso suceda, ella pagará por todo lo que ha hecho. No solo a ti, sino a todos los inocentes que ha destruido». Mateo abrazó a su madre con fuerza, dejando que las lágrimas finalmente cayeran sobre el hombro de ella. No sabía cómo iba a seguir adelante. No sabía cómo iba a encontrar la fuerza para continuar luchando contra un sistema que estaba diseñado para aplastarlo. Pero mientras sintiera los brazos de su madre rodeándolo, mientras supiera que al menos una persona en el mundo creía en él,
No se rendiría. No todavía. Lo que Mateo no sabía en ese momento, lo que nadie en aquel tribunal sabía, era que las cámaras de seguridad del pasillo habían capturado algo que cambiaría todo. Un hombre de traje gris había observado toda la escena desde la distancia. Un hombre que conocía muy bien a la jueza Valentina Moncada. Un hombre que tenía sus propias razones para querer verla caer. Y ese hombre acababa de encontrar la pieza que le faltaba para completar el rompecabezas. ¿Sientes esa rabia, esa impotencia de ver a un inocente siendo aplastado por alguien que debería protegerlo? ¿Desde dónde nos ves? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Déjalo en los comentarios, quiero saber quién está del otro lado de esta pantalla. Si esto te tocó el corazón, dale like. Ese clic ayuda a sustentar a mi familia para seguir trayéndote historias como esta. ¿No estás suscrito? Dale al botón rojo ahora, porque lo que viene después te va a dejar sin palabras. 3 semanas habían pasado desde aquella humillación en el tribunal y Mateo Guerrero seguía sintiendo el peso de las palabras de la jueza clavadas en el pecho como cuchillos oxidados. Los criminales no tienen derechos. Esa frase lo perseguía en sueños, lo despertaba a las 3 de la madrugada empapado en sudor, lo acompañaba mientras caminaba por las calles buscando trabajo que nadie quería darle. Había tocado más de 40 puertas en esas 3 semanas. Restaurantes, tiendas, fábricas, talleres mecánicos, obras de construcción. La respuesta siempre era la misma. Apenas veían sus antecedentes penales, apenas notaban los tatuajes en sus brazos, la conversación terminaba. Lo sentimos, no tenemos vacantes. Ya encontramos a alguien. Déjenos su número y lo llamamos. Mentiras piadosas que todos sabían que eran mentiras. Vivía con su madre Carmen en aquella casita pequeña del barrio obrero donde había crecido. Las paredes seguían descascarándose, el techo seguía filtrando cuando llovía, los muebles seguían siendo los mismos que recordaba de su infancia. Pero ahora todo se sentía más pequeño, más asfixiante, como si la casa misma supiera que él era un fracaso y quisiera recordárselo constantemente. Carmen hacía lo que podía para mantenerlo con ánimo. Cada mañana le preparaba el desayuno con una sonrisa que le costaba sostener. Le planchaba la única camisa decente que tenía. Le repetía que hoy sería diferente, que hoy alguien vería su verdadero valor. Y cada noche, cuando Mateo regresaba con las manos vacías y la mirada derrotada, ella lo abrazaba sin decir nada, porque las palabras ya no alcanzaban para llenar el vacío que los consumía a ambos. Una tarde de jueves, mientras Mateo caminaba de regreso a casa después de otra jornada de rechazos, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un número desconocido. Dudó un momento antes de contestar, pensando que probablemente era otra llamada de cobranza, otro recordatorio de las deudas que se acumulaban como montañas de arena. ¿Mateo Guerrero?, preguntó una voz masculina al otro lado de la línea. Era una voz grave, calmada, con un acento que Mateo no pudo identificar. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Eduardo Vázquez, soy periodista de investigación. Necesito hablar contigo sobre la jueza Valentina Moncada. Mateo se detuvo en medio de la acera. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo consiguió mi número? Tengo mis fuentes, respondió Eduardo. Escucha, sé lo que te pasó en el tribunal hace 3 semanas. Sé que ella te humilló públicamente. Y sé que no eres el primero. Hay docenas de casos como el tuyo, Mateo. Docenas de personas inocentes que fueron destruidas por esa mujer. Mateo miró a su alrededor, paranoico, como si alguien pudiera estar escuchando. ¿Por qué me llama? ¿Qué quiere de mí? Quiero la verdad, dijo Eduardo. Llevo 3 años investigando a Valentina Moncada. He encontrado patrones, conexiones, rastros de dinero que no deberían existir. Pero me faltan testimonios directos, me faltan víctimas dispuestas a hablar.
Y tú, Mateo, tú tienes algo que ningún otro tiene. ¿Qué cosa? El expediente que te dio Roberto, el guardia de la prisión. Sé que lo tienes. Sé que contiene información que podría destruir a Valentina para siempre. Necesito verlo. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo sabía este hombre sobre Roberto? ¿Cómo sabía sobre el expediente? ¿Era esto una trampa? ¿Una forma de Valentina de atraparlo y enviarlo de vuelta a prisión? No sé de qué me habla, mintió Mateo. No tengo ningún expediente. Eduardo suspiró al otro lado de la línea. Entiendo tu miedo, de verdad lo entiendo. Pero piénsalo, Mateo. ¿Qué tienes que perder? Ya te quitaron todo. Tu trabajo, tu esposa, tu hija, tu libertad, tu dignidad. ¿Vas a dejar que esa mujer siga destruyendo vidas mientras tú te escondes? ¿O vas a luchar? Hubo un largo silencio. Mateo podía escuchar los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos. Hay un café en la calle Libertad, número 47, continuó Eduardo. El Refugio se llama. Estaré ahí mañana a las 10 de la mañana. Si decides venir, ven solo y trae el expediente. Hizo una pausa. Pero si decides no venir, lo entenderé. Solo recuerda una cosa, el silencio es el mejor aliado de los corruptos. La llamada se cortó. Mateo se quedó inmóvil durante varios minutos, sosteniendo el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente este Eduardo Vázquez? ¿Podía confiar en él? ¿Y si era un enviado de Valentina para tenderle una trampa? Pero por otro lado, ¿y si era genuino? ¿Y si esta era la oportunidad que había estado esperando? Esa noche, mientras su madre dormía, Mateo sacó el sobre amarillo que había escondido debajo de una tabla suelta del piso de su habitación. Lo había guardado ahí desde el día que salió de prisión, sin atreverse a mostrárselo a nadie, sin saber qué hacer con él. Ahora lo abrió con manos temblorosas y comenzó a revisar los documentos por enésima vez. Había transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales. Había correos electrónicos entre Valentina y ejecutivos de empresas conocidas. Había listas de nombres, fechas de juicios, montos de sobornos. Y había algo más, algo que Mateo había pasado por alto las primeras veces que revisó el expediente. Una fotografía. Una fotografía de Valentina Moncada junto a un hombre mayor, ambos sonriendo frente a lo que parecía ser un yate de lujo. En el reverso de la foto, escrito a mano, había un nombre: Licenciado Augusto Ferrer, el arquitecto. ¿Quién era Augusto Ferrer? ¿Y por qué Roberto había incluido esa foto en el expediente? A la mañana siguiente, Mateo tomó una decisión. Se vistió con su camisa azul desgastada, guardó el sobre amarillo dentro de su chaqueta y salió de la casa antes de que su madre despertara. Caminó hasta la parada de autobús más cercana y tomó el transporte que lo llevaría al centro de la ciudad. El café El Refugio era un lugar pequeño y discreto, escondido entre una librería de segunda mano y una tienda de antigüedades. Tenía ventanas empañadas, mesas de madera desgastada y un olor a café recién hecho que flotaba en el aire como una promesa de normalidad. Mateo entró y miró a su alrededor. En una mesa del fondo, un hombre de unos 50 años lo observaba con atención. Tenía el cabello canoso peinado hacia atrás, gafas de montura gruesa, y vestía un traje gris que parecía haber visto mejores días. Cuando sus miradas se cruzaron, el hombre asintió levemente y señaló la silla vacía frente a él. Mateo caminó hacia la mesa y se sentó. ¿Eduardo Vázquez? El mismo, respondió el hombre, extendiendo la mano. Su apretón era firme pero no agresivo. Gracias por venir, Mateo. Sé que no fue una decisión fácil. Todavía no he decidido nada, aclaró Mateo. Solo vine a escuchar lo que tiene que decir.
Eduardo asintió comprensivamente. Es justo. Hizo una señal al mesero y pidió 2 cafés antes de continuar. Déjame contarte una historia. Hace 5 años, mi hermano menor fue acusado de fraude fiscal. Él era contador, igual que tú. Trabajaba para una empresa de importaciones que resultó estar involucrada en lavado de dinero. Cuando la investigación comenzó, necesitaban un chivo expiatorio. Alguien que cargara con la culpa mientras los verdaderos criminales escapaban. Mi hermano fue ese chivo expiatorio. Mateo sintió un escalofrío. La historia le resultaba dolorosamente familiar. El caso fue presidido por una jueza joven y ambiciosa, continuó Eduardo, su voz cargada de amargura contenida. Una jueza que ignoró todas las pruebas de inocencia, que rechazó todos los recursos de apelación, que sentenció a mi hermano a 12 años de prisión con una sonrisa en los labios. Hizo una pausa. Esa jueza era Valentina Moncada. ¿Qué pasó con tu hermano?, preguntó Mateo, aunque algo en su interior ya conocía la respuesta. Eduardo bajó la mirada. Se quitó la vida en prisión. 2 años después de la sentencia, dejó una carta diciendo que no podía soportar más la injusticia, que prefería morir antes que seguir viviendo como un criminal cuando sabía que era inocente. Sus ojos se humedecieron detrás de las gafas. Tenía 31 años, tenía una esposa embarazada, nunca conoció a su hijo. El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Mateo no sabía qué decir. ¿Qué palabras podían aliviar un dolor así? Desde entonces, continuó Eduardo recomponiendo su voz, dediqué mi vida a investigar a Valentina Moncada. Dejé mi trabajo en el periódico para hacerlo de tiempo completo. Vendí mi casa para financiar la investigación. Mi esposa me dejó porque decía que estaba obsesionado, y probablemente tenía razón. Pero no me importa. No voy a descansar hasta que esa mujer pague por lo que hizo. Mateo sacó el sobre amarillo de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. Esto es lo que tengo. Un guardia de la prisión me lo dio antes de que saliera. Dijo que había estado recopilando información durante años. Eduardo tomó el sobre con reverencia casi religiosa. Lo abrió y comenzó a revisar los documentos, sus ojos moviéndose rápidamente de una página a otra. A medida que leía, su expresión pasaba del interés a la sorpresa, de la sorpresa al asombro, del asombro a algo que parecía triunfo contenido. «Dios mío», susurró finalmente. Esto es más de lo que esperaba, mucho más». Levantó la vista hacia Mateo. ¿Sabes lo que tienes aquí? Tienes la prueba de que Valentina Moncada ha estado recibiendo sobornos durante al menos una década. Tienes nombres, fechas, montos. Tienes suficiente para destruirla. ¿Pero quién va a creerme?, preguntó Mateo con amargura. Soy un expresidiario. Ella es una jueza respetada. Mi palabra no vale nada contra la suya. Tu palabra sola no, admitió Eduardo. Pero no estás solo. Hay otros como tú, Mateo. Otras víctimas que quieren hablar, pero tienen miedo. Si logramos reunirlos, si presentamos todos los testimonios junto con estas pruebas documentales, ni siquiera Valentina Moncada podrá escapar. Eduardo sacó una carpeta de su maletín y la abrió frente a Mateo. Dentro había fotografías, recortes de periódicos, notas escritas a mano. Mira esto. Ricardo Mendoza, condenado por estafa hace 8 años. Declarado inocente 2 años después, cuando el verdadero culpable confesó. Pero para entonces ya había perdido su negocio, su casa, su familia. Juicio presidido por Valentina Moncada. Pasó a otra página. Lucía Hernández, condenada por negligencia médica hace 6 años. Las pruebas fueron manipuladas. Pasó 4 años en prisión antes de que un tribunal superior revisara el caso. Juicio presidido por Valentina Moncada. Otra página. Tomás Guerrero. Espera. No. Tomás Gutiérrez. Disculpa.
Siguió pasando páginas. Hay 17 casos confirmados, 17 personas inocentes cuyas vidas fueron destruidas por esa mujer, y sospecho que hay muchos más. Mateo miraba las fotografías con una mezcla de horror y vindicación. No estaba loco. No era el único. Había otros que habían sufrido lo mismo que él, que habían sido aplastados por el mismo sistema corrupto. ¿Y la foto?, preguntó de pronto, recordando la imagen del yate. ¿Quién es Augusto Ferrer? Eduardo se quedó inmóvil. ¿Tienes una foto de Valentina con Augusto Ferrer? Mateo buscó entre los documentos y encontró la fotografía. Se la entregó a Eduardo, quien la examinó con una intensidad casi febril. Augusto Ferrer, murmuró Eduardo. Es el hombre más peligroso del que nunca has oído hablar. Es abogado, pero no ejerce. Es empresario, pero sus empresas son fantasmas. Es, según mis investigaciones, el intermediario que conecta a jueces corruptos con empresas que necesitan hacer desaparecer problemas legales. Es el arquitecto de todo el esquema. Y si tenemos una foto de él junto a Valentina, una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro. Esto lo cambia todo. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta del café se abrió con violencia. 3 hombres entraron con paso decidido. Vestían trajes oscuros y tenían la complexión de guardaespaldas profesionales. Uno de ellos se acercó directamente a la mesa donde estaban sentados Mateo y Eduardo. «Señor Vázquez», dijo con voz monótona, «el licenciado Ferrer solicita su presencia. Ahora». Eduardo palideció. «Yo no tengo nada que hablar con...» «No era una pregunta», interrumpió el hombre. Miró a Mateo con ojos fríos. «Usted también viene». Mateo sintió que el pánico le subía por la garganta. Miró a su alrededor buscando una salida, pero los otros 2 hombres ya habían bloqueado la puerta. Los pocos clientes del café miraban la escena con terror, sin atreverse a intervenir. «¿Cómo supieron que estábamos aquí?», susurró Mateo. Eduardo negó con la cabeza, su rostro descompuesto por el miedo. «No lo sé. Alguien debe habernos seguido. O tal vez...» Su voz se quebró. «Tal vez me han estado vigilando todo este tiempo». Los hombres los escoltaron fuera del café y los metieron en una camioneta negra con vidrios polarizados. Durante el trayecto, ninguno de los guardaespaldas dijo una sola palabra. Mateo y Eduardo viajaron en silencio, ambos conscientes de que estaban entrando en territorio desconocido, territorio del que tal vez no regresarían. 30 minutos después, la camioneta se detuvo frente a una mansión en las afueras de la ciudad. Era un edificio imponente de arquitectura moderna, rodeado de jardines perfectamente cuidados y muros de seguridad que ocultaban lo que sucedía dentro. Los condujeron a través de un vestíbulo de mármol, subieron por una escalera curva de madera oscura y finalmente llegaron a un despacho en el segundo piso. Detrás de un escritorio de caoba, sentado en una silla de cuero negro, había un hombre de unos 70 años. Tenía el cabello completamente blanco, un rostro arrugado pero astuto y unos ojos pequeños y penetrantes que parecían capaces de ver a través de las almas. Vestía un traje azul marino impecable y sostenía un puro apagado entre los dedos. «Bienvenidos, caballeros», dijo con una voz suave que contrastaba con la amenaza implícita en el ambiente. «Mi nombre es Augusto Ferrer, y creo que tenemos mucho de qué hablar». Mateo miró al hombre que tenía frente a él y supo, con absoluta certeza, que acababa de entrar en la boca del lobo. Sientes ese nudo en la garganta, esa sensación de que todo puede derrumbarse en cualquier momento. ¿Desde dónde nos ves? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Déjalo en los comentarios, quiero saber quién está del otro lado viviendo esta historia conmigo. Si esto te tiene al borde del asiento, dale like. Ese clic ayuda a sustentar a mi familia para seguir trayéndote historias como esta. ¿No estás suscrito? Dale al botón rojo ahora, porque lo que está por suceder en esa mansión
Va a cambiar todo para siempre. El despacho de Augusto Ferrer olía a cuero viejo, tabaco caro y poder absoluto. Las paredes estaban cubiertas de estantes con libros de derecho encuadernados en piel, diplomas enmarcados de universidades prestigiosas y fotografías donde el anciano aparecía junto a políticos, empresarios y figuras públicas que Mateo reconocía de las noticias. Era el santuario de un hombre que había pasado décadas tejiendo una red de influencia invisible, pero omnipresente. Augusto señaló 2 sillas frente a su escritorio. «Siéntense, por favor, no sean tímidos». Mateo y Eduardo obedecieron, aunque ninguno de los dos se sentía capaz de relajarse. Los guardaespaldas permanecieron de pie junto a la puerta, bloqueando cualquier posibilidad de escape. «Debo admitir», comenzó Augusto encendiendo su puro con un encendedor de oro, «que estoy impresionado. Llevo años construyendo este pequeño imperio mío, asegurándome de que cada pieza del rompecabezas esté en su lugar, y de pronto aparecen ustedes dos amenazando con derribarlo todo». Exhaló una nube de humo que flotó perezosamente hacia el techo. El periodista obsesionado con vengar a su hermano muerto y el expresidiario que se niega a aceptar su destino. ¡Qué poético! «¿Cómo sabe todo eso?», preguntó Eduardo con voz temblorosa. Augusto sonrió con la paciencia de un abuelo, explicándole algo obvio a un nieto lento. «Querido Eduardo, yo lo sé todo. Es mi trabajo saberlo. Sé que llevas 3 años investigándome. Sé que vendiste tu casa para financiar tu pequeña cruzada. Sé que tu esposa te dejó hace 18 meses y que ahora vives en un apartamento de una sola habitación en el barrio sur. Sé que tienes una úlcera estomacal que no te has tratado porque no puedes pagar el médico». Se volvió hacia Mateo. «Y sé que tú, Mateo Guerrero, guardas un sobre amarillo debajo de una tabla suelta en el piso de tu habitación, un sobre que te dio un guardia llamado Roberto, quien lamentablemente sufrió un infarto hace 2 semanas. ¡Qué tragedia!». Mateo sintió que el mundo se detenía. «¿Roberto está muerto?». «Los infartos son terriblemente impredecibles», respondió Augusto con fingida tristeza. «Especialmente cuando se tiene cierta edad y se han tomado ciertas decisiones imprudentes». El mensaje era claro. Roberto no había muerto de causas naturales. Lo habían asesinado, y ellos podrían ser los siguientes. «¿Qué quiere de nosotros?», preguntó Mateo, luchando por mantener la voz firme. Augusto se reclinó en su silla y estudió a Mateo con curiosidad. «¿Sabes? Cuando Valentina me habló de ti después de tu pequeño espectáculo en el tribunal, pensé que eras simplemente otro perdedor resentido, otro criminal que no podía aceptar las consecuencias de sus actos. Pero ahora que te veo aquí, ahora que sé lo que has logrado reunir», negó con la cabeza con algo parecido a la admiración. «Me equivoqué contigo, Mateo. Eres más peligroso de lo que pareces». «No soy peligroso», respondió Mateo. «Solo quiero justicia». «Justicia», repitió Augusto, saboreando la palabra como si fuera un vino añejo. «Qué concepto tan fascinante, tan maleable, tan subjetivo». Se inclinó hacia adelante. «Déjame hacerte una propuesta, Mateo. Una propuesta que creo encontrarás muy generosa dadas las circunstancias». Mateo no respondió, pero tampoco apartó la mirada. «Te ofrezco $500,000, continuó Augusto. «En efectivo, sin impuestos, sin preguntas, sin rastros. Suficiente para empezar una nueva vida en cualquier lugar del mundo. A cambio, solo tienes que entregarme el sobre original y todas las copias que hayas hecho y desaparecer. Nunca más hablarás de Valentina Moncada, de mí, ni de nada relacionado con este asunto. Será como si los últimos 6 años de tu vida nunca hubieran existido». Eduardo intervino antes de que Mateo pudiera responder. «¿Y qué hay de mí?». Augusto lo miró con una expresión que bordeaba el desprecio. «Para ti tengo una oferta diferente, Eduardo. Dejas de investigar,
Destruyes todos tus archivos y a cambio te permito seguir viviendo. Me parece un trato más que justo, ¿no crees? El silencio que siguió fue interrumpido por una risa inesperada. Era Mateo. Una risa amarga, carente de humor, que brotaba de algún lugar profundo de su alma. $500,000, dijo finalmente. Ese es el precio de mi dignidad, el precio de 6 años de infierno, el precio de ver a mi hija crecer sin mí. Negó con la cabeza. No hay suficiente dinero en el mundo para comprar mi silencio, señor Ferrer. No después de lo que me hicieron. La expresión de Augusto se endureció casi imperceptiblemente. Piénsalo bien, Mateo. Esta es una oferta que solo haré una vez. Si la rechazas, si la rechazo, ¿qué? Lo interrumpió Mateo con una valentía que no sabía que poseía. Me matará como mató a Roberto. Me enviará de vuelta a prisión con cargos falsos. Ya me quitaron todo, señor Ferrer. Mi trabajo, mi esposa, mi hija, mi libertad, mi nombre. No me queda nada que perder. Y un hombre que no tiene nada que perder es el más peligroso de todos. Augusto lo estudió durante un largo momento, su rostro convertido en una máscara impenetrable. Luego, lentamente, comenzó a aplaudir. «Bravo, Mateo, bravo. Hacía años que alguien no me hablaba así». Se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándoles la espalda. «Pero me temo que has cometido un error de cálculo. Verás, todavía tienes algo que perder, algo muy valioso». Hizo una señal a uno de los guardaespaldas, quien sacó un teléfono y mostró la pantalla a Mateo. Era una fotografía de una niña de unos 10 años, saliendo de una escuela. Tenía el cabello castaño, recogido en una cola de caballo, llevaba un uniforme escolar azul, y sonreía mientras hablaba con una amiga. El corazón de Mateo se detuvo. «Sofía», susurró. «Hermosa niña», comentó Augusto sin volverse. «Vive con su madre en una ciudad a 4 horas de aquí. Va a la escuela primaria Benito Juárez. Su mejor amiga se llama Camila. Le gusta el helado de fresa y los dibujos animados japoneses. Sale de clases todos los días a las 3 de la tarde y camina 6 cuadras hasta su casa, generalmente sola». Mateo se levantó de la silla tan violentamente que la tumbó. «Si le toca un solo cabello a mi hija, le juro por Dios que...» ¿Qué? Lo interrumpió Augusto, volviéndose finalmente. «¿Qué vas a hacer exactamente, Mateo? Eres un expresidiario sin recursos, sin conexiones, sin poder. Yo tengo abogados, jueces, políticos, policías, todos en mi bolsillo. Puedo hacer que tu hija desaparezca y que nadie jamás encuentre su cuerpo. Puedo hacer que te encierren de nuevo por un crimen que ni siquiera sabrás que cometiste. Puedo destruir lo poco que te queda con una sola llamada telefónica». Se acercó a Mateo hasta quedar a centímetros de su rostro. «Así que te lo pregunto una vez más, y esta vez piensa muy bien tu respuesta. ¿Aceptas mi oferta?» Mateo temblaba de rabia y de miedo. Las imágenes de su hija pasaban por su mente como relámpagos. Su sonrisa, su risa, su voz llamándolo papi cuando era pequeña. ¿Podía arriesgar su vida por una venganza? ¿Tenía derecho a ponerla en peligro por su propia sed de justicia? Estaba a punto de rendirse, a punto de aceptar el dinero y desaparecer para siempre, cuando Eduardo habló. «Llegamos tarde», dijo el periodista con una calma sorprendente. Augusto frunció el ceño. «¿Qué dijiste?» Eduardo sacó su teléfono del bolsillo y lo mostró. En la pantalla había un temporizador que marcaba 0. «Hace exactamente 1 hora, antes de venir a encontrarme con Mateo, envié un correo electrónico programado a 12 medios de comunicación diferentes, periódicos nacionales, canales de televisión, agencias de noticias internacionales. El correo contenía copias de todos los documentos que he reunido en 3 años de investigación, incluyendo los que me mostró Mateo esta mañana. Para este momento,
Al menos 3 redacciones ya deben estar revisando el material. El rostro de Augusto palideció. «Estás mintiendo. ¿Quiere comprobarlo?» Eduardo sonrió por primera vez desde que habían llegado a la mansión. «Llame a sus contactos en los medios. Pregúnteles si han recibido algo interesante en la última hora. Yo esperaré». Augusto hizo una señal furiosa a uno de sus guardaespaldas, quien inmediatamente comenzó a hacer llamadas. Los minutos que siguieron fueron los más tensos que Mateo había experimentado en su vida. Observaba el rostro del anciano transformarse gradualmente, pasando de la incredulidad a la preocupación, de la preocupación al pánico apenas contenido. «Señor», dijo finalmente el guardaespaldas, «es verdad. El Canal 9 ya tiene un equipo preparando un reportaje especial. El periódico La Verdad está intentando contactar a la jueza Moncada para una declaración. Y hay rumores de que la Fiscalía General ha abierto una investigación preliminar». Augusto se dejó caer en su silla como si le hubieran quitado los huesos del cuerpo. Por primera vez desde que Mateo lo conocía, el todopoderoso arquitecto de la corrupción parecía exactamente lo que era, un anciano asustado cuyo imperio se derrumbaba a su alrededor. «Esto no ha terminado», susurró Augusto con veneno en la voz. «Tengo recursos, tengo influencias, puedo hacer que esto desaparezca». «Tal vez», concedió Eduardo. «Pero, ¿a qué costo? ¿Cuántos favores tendrá que cobrar? ¿Cuántos aliados lo abandonarán cuando vean que el barco se hunde? Los corruptos son muy leales, señor Ferrer, hasta que dejan de serlo». Mateo recogió el sobre amarillo que había quedado en el escritorio durante todo el enfrentamiento. «Nos vamos», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. «Y si algo nos pasa a nosotros, a mi madre o a mi hija, todo lo que Eduardo tiene guardado se publicará automáticamente. Cada nombre, cada transacción, cada secreto sucio, incluyendo los suyos». Los guardaespaldas miraron a Augusto esperando órdenes, pero el anciano simplemente negó con la cabeza, derrotado. Mateo y Eduardo caminaron hacia la puerta sin que nadie los detuviera. Las siguientes semanas fueron un torbellino. El reportaje del Canal 9 se transmitió en horario estelar y causó una conmoción nacional. Las pruebas eran abrumadoras. Transferencias bancarias, correos electrónicos, testimonios de víctimas que finalmente se atrevían a hablar. La jueza Valentina Moncada fue suspendida de su cargo mientras se llevaba a cabo la investigación. Augusto Ferrer fue arrestado intentando huir del país con un pasaporte falso. Pero el momento que Mateo nunca olvidaría sucedió un mes después del escándalo. El tribunal estaba lleno, igual que aquella mañana cuando Valentina lo había humillado. Pero esta vez los papeles estaban invertidos. Valentina Moncada, despojada de su toga, vestida con un traje gris que la hacía parecer más pequeña de lo que era, estaba sentada en el banquillo de los acusados. Su cabello, antes siempre perfecto, mostraba raíces canosas que evidenciaban semanas sin mantenimiento. Su maquillaje apenas disimulaba las ojeras profundas de noches sin dormir. Sus ojos verdes, que antes miraban con desprecio y superioridad, ahora estaban hundidos, apagados, derrotados. El nuevo juez, un hombre mayor de expresión severa pero justa, leyó los cargos: cohecho, prevaricato, asociación delictuosa, obstrucción de la justicia. La lista parecía interminable. Cuando llegó el momento de los testimonios, Mateo fue llamado al estrado. Caminó con pasos firmes, consciente de que todas las miradas estaban sobre él. Se sentó frente al micrófono y miró directamente a Valentina. «Hace 6 años», comenzó con voz clara, «esta mujer destruyó mi vida. Me condenó por un crimen que no cometí. Me arrebató mi libertad, mi familia, mi dignidad. Y cuando vine a buscar justicia, me humilló frente a decenas de personas y me dijo que los criminales no tienen derechos». Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran en la sala.
pero estaba equivocada. Los criminales sí tienen derechos, y hoy ella es la criminal. Un murmullo recorrió el público. Algunos aplaudieron hasta que el juez pidió orden. Cuando Mateo bajó del estrado, sus ojos se encontraron con los de Valentina. Esperaba ver odio, desprecio, desafío, pero lo que vio fue algo completamente diferente. Vio miedo. El mismo miedo que él había sentido durante 6 años. El mismo miedo que ella había causado a docenas de inocentes. Y en ese momento, Mateo entendió algo importante. No sentía satisfacción, no sentía alegría, solo sentía un alivio profundo, como si un peso que había cargado durante años finalmente se hubiera desprendido de sus hombros. La sentencia llegó 3 meses después. Valentina Moncada fue condenada a 25 años de prisión. Augusto Ferrer recibió cadena perpetua por sus múltiples delitos, incluyendo el asesinato de Roberto, el guardia que había dado su vida para exponer la verdad. Pero para Mateo, la verdadera victoria no fue ver a sus enemigos caer. Fue la llamada que recibió una tarde de primavera, 6 meses después del juicio. «Papá». Una sola palabra, una voz que había cambiado en los años de separación, pero que reconocería en cualquier lugar del universo. «Sofía», susurró con la garganta cerrada por la emoción. «Mamá me contó todo, vi las noticias, vi tu testimonio en el juicio». Hubo una pausa llena de años de ausencia. «Sé que eres inocente, papá. Siempre lo supe, en el fondo. Y quiero verte, si tú quieres». Las lágrimas corrían por el rostro de Mateo, sin que él intentara detenerlas. «Claro que quiero, mi amor. Es lo único que he querido durante todos estos años». El reencuentro sucedió en un parque, en un día soleado que parecía diseñado específicamente para ese momento. Mateo llegó temprano, nervioso como un adolescente en su primera cita. ¿Lo reconocería? ¿Lo abrazaría? ¿O el tiempo y la distancia habrían cavado un abismo imposible de cruzar? Entonces la vio, su hija. Ya no era la niña de 4 años que lo llamaba papi, con esa vocecita aguda. Era una jovencita de 10 años, alta para su edad, con el cabello castaño de su madre y los ojos oscuros de él. Caminaba hacia él con pasos vacilantes, como si tampoco supiera qué esperar. Se detuvieron a 1 metro de distancia, mirándose en silencio. «¿Tienes tatuajes?», dijo Sofía finalmente, mirando sus brazos. Mateo asintió sin saber qué decir. «Me gustan», agregó ella con una sonrisa tímida. «Te hacen ver como un superhéroe». Y entonces, sin más palabras, se abrazaron. Mateo la levantó en el aire como hacía cuando era pequeña, y ella rió con esa risa cristalina que él había escuchado en sueños durante 6 años interminables. Desde un banco cercano, Carmen los observaba con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas arrugadas. La verdad había prevalecido, tal como ella siempre supo que sucedería. La justicia no siempre llega rápido. A veces tarda años en encontrar su camino. A veces exige sacrificios que parecen imposibles de soportar, pero cuando finalmente llega, cuando la verdad sale a la luz y los culpables pagan por sus crímenes, no hay sensación comparable en el mundo. Mateo Guerrero había entrado en prisión como un inocente condenado. Había salido como un hombre marcado, juzgado, despreciado. Pero hoy, con su hija en sus brazos y su madre sonriendo a la distancia, finalmente era libre, verdaderamente libre. ¿Sientes esa emoción, ese nudo en la garganta que no te deja respirar? ¿Desde dónde nos ves? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Déjalo en los comentarios, quiero saber quién vivió esta historia conmigo hasta el final. Si esto te tocó el alma, dale like. Ese clic ayuda a sustentar a mi familia para seguir trayéndote historias que importan. ¿No estás suscrito? Dale al botón rojo ahora, porque historias como la de Mateo merecen ser contadas y compartidas.
Envíasela a alguien que necesite creer que la justicia todavía existe.